de algo muy importante que tiene que ver con todos los testimonios que estuvimos pasando. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 30. No lo voy a poner en la pantalla porque yo voy a leer la versión Pellita y es muy interesante porque vamos a ver cómo Dios actúa, cómo Dios obra de diferentes formas y de diferentes maneras. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, Moisés dijo a los hijos de Israel: miren que Yahvé ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios. Escuche, esto es maravilloso. Llamó a un hombre y lo llenó del Espíritu de Dios, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Elihab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Sam. Lo llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino, blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseño. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con los testimonios? Porque muchas personas creen que ser cristiano es predicar dentro de la iglesia y enseñar detrás de un púlpito. Y no se dan cuenta que fuera de la iglesia hay más púlpitos para predicar y para enseñar que dentro. Porque fíjense, el Espíritu Santo significaba que lo llenó. O sea, Dios está diciéndole, miren, hay personas, hay muchas personas que trabajaron, hay muchas personas que Dios usa y no son cristianas. Y Dios las usa, ¿saben por qué? Porque Dios, como nos dio talento, recuerden que Él es nuestro creador. Él sabe los talentos, las virtudes, los atributos que Él puso en nosotros. Nosotros podemos decirle a otras personas: no tengo, no puedo, no soy, no es para mí, pero no se lo podemos decir a Dios porque Él es nuestro creador. Entonces, fíjense que le dio destreza, o sea que la llenura del Espíritu Santo le dio destreza, le dio además inteligencia. ¿Cuántas veces vemos personas o chicos que dicen: pero yo no puedo estudiar porque no soy inteligente? Tengo la clave acá, tengo la clave para orar, para mover, decíamos antes, ¿qué tengo que hacer? Declarar, usar mi palabra, entrar al reino de los cielos, tomar eso que estoy necesitando y declararlo y enviarlo hacia la persona que lo está necesitando en ese momento. Entonces, si es inteligencia, ahí es donde tengo que enviar inteligencia para comprender, conocimiento con toda capacidad artesanal, toda capacidad artesanal, no para hacer algunas cosas, sino toda capacidad artesanal. Y fíjense, mire, hay muchos atributos. Los atributos en sí mismos no son buenos o malos, ¿no? Es como tener un cuchillo. Yo puedo tener un cuchillo y lo puedo usar para cortar la carne y comer, o el cuchillo lo puedo usar para lastimar a otra persona y dañar. Entonces, el atributo, el talento en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Cuando yo lo reconozco en mí, yo lo hago bueno o yo lo hago malo. Por ejemplo, en la Biblia conocemos a Raquel
y conocemos que Raquel, su atributo era la belleza. Pero no significa que sea ni buena ni mala. O sea, la belleza en sí misma no es mala, ni tampoco es buena. Yo puedo ser, de hecho lo soy, hermosa. Ah. ¿O no, Claudia? Acá me van a decir... Claro. O sea, es así, ¿o no? Los varones que se están riendo, acá tengo uno que se está riendo también. Los que se están riendo no importa. Importa la opinión de las mujeres que estamos todas de acuerdo, ¿sí o no? Somos todas que tenemos este atributo que es la belleza y es natural. Nosotros lo usamos como queremos. Podemos usarlo para bien o podemos usarlo para explotarlo de manera inadecuada. Por ejemplo, uno de los atributos que tenía Sansón fue la fuerza. Dios usó la fuerza de Sansón. Ahora, después se pudo haber equivocado, ¿no? Pasó, pero el atributo, el talento que Dios le dio a Sansón fue la fuerza. A Saúl, Dios le dio la altura. Tenía un porte, una altura que por sobre todos los demás le sacaba una cabeza. Entonces uno utiliza ese talento para bien o para mal. Y después el verso 32, fíjense lo que dice, para realizar diseños. Esto vendría a ser como un diseñador gráfico. O sea que Dios va a usar a un diseñador gráfico independientemente si es cristiano o no es cristiano, y lo va a utilizar y lo va a llenar, escuche, lo va a llenar del Espíritu Santo para usarlo y darle lo que él necesita. Y por eso es que nosotros es importante. Mire, para trabajar el tallado de oro, plata y bronce. Eso es un arte, no lo puede hacer cualquier persona. Y esto es lo importante también que nosotros tengamos que decir, porque el talento de la solidaridad, el talento de convocar, el talento de amasar o el de cocinar o el de darle alimentos a otros, eso es un atributo, no lo usa para bien. O hay gente que dice, bueno, yo ayudo, pero ayudo nada más, o hago esto. No, el talento que Dios me dio, yo cuando lo empiezo a usar, entonces Dios ahí me usa. Dios nos usa. Por ejemplo, Pedro era pescador. Pedro era pescador. Y fíjense que cuando Jesús lo llama, él era estratega del pescador. Entonces le dice, esto es maravilloso, porque utiliza toda esa estrategia, utiliza todo lo que le había dado, pero en vez de decirle, yo te voy a hacer pescador de hombres. O sea, todo eso que vos sabés para la pesca de peces, lo voy a aplicar para la pesca de hombres y pescar para salvación del alma. Entonces, no es que nosotros al venir al convertirnos al cristianismo, nuestra vida se termina, nuestra vida fuera de la iglesia se termina. Estos son tiempos en donde Dios está haciendo cosas nuevas. Fíjense, ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir. ¿Qué decía Esther? La convocaron para dar un curso, lo que yo siembro gratis. Yo estoy sembrando. Y lo siembro en el reino de los cielos. Y después ven esta capacidad que Dios me dio como talento y me convocan para algo mayor. Y esto es maravilloso, esto es lo que tengo que hacer. Porque cuando hago esto, cuando tengo además esa capacidad de instruir, eso no me da la pedagogía, ¿eh? Eso no me da la pedagogía. Es un don, es un talento que Dios lo puso en cada uno de nosotros. Entonces, llenar el corazón de sabiduría, lo mismo para ser un carpintero. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que nosotros hemos mal heredado esto de, ay, Dios me llamó para hacer esto y lo hago a como me dé lugar. A ver, lo hago. Es como que a mí me gusta cantar, yo canto mal, pero me gusta cantar, a ver, me pongo a cantar y me pongo a cantar porque me gusta. No estoy entendiendo que Dios pone talentos en todas las personas y cuando Él quiere que hagamos lo mejor. Entonces, busquemos a alguien que lo hace bien, porque Dios le puso talento. No importa
cómo de pronto llena el resto de su vida. Lo que importa es que ese talento Dios lo va a usar para el beneficio de su reino. Yo no sé si el transporte que le enviamos las cosas a Corrientes es cristiano o no es cristiano, pero Dios lo está usando para beneficio de su reino. Es lo mismo lo de Claudia. Los de no son cristianos, seguro. No importa, pero Dios los usa para beneficio de sus hijos. Y los usa. Y nosotros tenemos que saber que no importa, no podemos estar juzgando si la persona que tengo enfrente o que me va a dar un servicio, ¿será que lo usa porque tiene estas cositas malas, tiene esta cosita, dijeron esto, hicieron esto malo? Entonces me lleno de prejuicios y no me doy cuenta que si Dios quiere hacer algo maravilloso, por ejemplo, como un anillo todo tallado, al apóstol Rubén hace unos años, él había visto en visión un anillo apostólico que era tallado en oro, con un diseño especial, único, y lo vio y lo encargó en Venezuela, y les digo que menos mal que lo hizo allá, un ojo a la mitad del otro, y el pelo, los 2 riñones, todo salió. Pero ¿quién podía hacer eso? Alguien que realmente supiera tallar el oro, y no era cristiano. Para tener un anillo apostólico de esas características, no lo podía hacer yo, ni ninguno de nosotros. Entonces, hay alguien que Dios puso en esa persona ese talento, y cuando nosotros vamos, convocamos a esa persona, Dios lo usa, y lo usa para el beneficio nuestro, que somos sus hijos, que somos sus representantes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, si lo miran, observan al pastor Javier Suárez, desde que empezamos las reuniones, va modificando toda su casa, le vamos siguiendo todos los arreglos, porque como se ve el fondo, se ve el fondo, se ve el fondo, se ve el techo, y ahora que le puso el machimbre, entonces todo lo que él cuenta, que capaz se cree que no nos fijamos, todo lo que él cuenta como testimonio es real porque lo estamos viendo. Entonces esas cosas, uno no las puede hacer, necesitamos gente capacitada, instruida, que pueda hacerlo, que pueda decir esto se hace así, la tela se hace así, esto se hace de tal manera. Y entonces empezamos a entender que Dios creó la ciencia, el arte, Dios creó todo para beneficio nuestro. O sea que nosotros tenemos que tomarlo. Pero si hay algo que yo en mi corazón digo, Dios me dio ese talento, Dios me dio ese talento, ok, entonces al talento le tengo que agregar el conocimiento, porque la misma palabra de Dios dice que también me dio conocimiento. Y el conocimiento, si no lo tengo, tengo que adquirirlo. Tengo que, miren, a mí antes de estudiar psicología, la gente me llamaba y decía, yo quiero pedir un turno para que me atienda la psicóloga Laura. No, yo no soy psicóloga. Sí, usted ayudó a fulano, pero yo no soy psicóloga. No, pero sí, yo quiero pedir un turno con usted. Y después otra persona y otra persona y otra persona. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta que las cosas que yo aplicaba naturalmente eran las que enseñaba la ciencia, pero nosotros necesitamos el título, la documentación, para poder acreditar que esto que estoy haciendo lo aprendí en la facultad, lo aprendí en tal lado, pero necesito el título, la gente necesita el título. Nosotros podemos decir, ah, perfecto, esto me lo enseñó el Señor, pero tengo que perfeccionarlo. Entonces vemos que el Espíritu Santo no solamente está en una relación de oración, sino está en una relación constante de crecimiento personal y de convocatoria a otras personas que están afuera mirándonos, esperando que nosotros pongamos, no literalmente, pero sí pongamos un púlpito para mostrarles. Que nosotros seamos el púlpito al cual nosotros vamos a hacer este ejemplo para que ellos sigan.
Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros vamos entendiendo esto, estamos entendiendo que la iglesia debe estar en movimiento constante. Todo lo que yo aprenda, todo lo que yo estudie, quizás no lo estoy aplicando hoy, ahora, pero no sé si en algún momento Dios me va a usar para beneficio de otra persona. O el conocimiento que Dios puso en otra persona lo va a usar para beneficiarme a mí. Por eso es que dar testimonio en el Señor y dar testimonio es poner en voz lo que Dios hizo en la intimidad. Lo que Dios hizo en privado, yo lo pongo en público. Yo digo, miren todo esto que me pasó. Nadie está haciendo esto, pero yo lo estoy haciendo. Yo les conté que tengo objetivos ahora personales, ¿no? Estoy andando en bicicleta y son objetivos personales, no tiene que ver de pronto con el reino de los cielos. Pero en los objetivos personales, Dios también acelera y mueve todos estos tiempos. Porque yo ayer anduve 20 kilómetros, el día anterior anduve 20 kilómetros y lo hice en 1 hora 5 minutos y ayer lo hice en 50 minutos. Entonces, a mí me pareció que a mí me costó más y que tardé más. Y cuando llegué, mi hija me dijo 50 minutos. Y yo, no puede ser. Es menos, porque Dios nos va dando también en las cosas personales, porque las cosas personales tienen que ver con estar bien uno para estar bien en el reino de los cielos y estar bien con los demás. Por eso es que nos renueva la fuerza, por eso es que nos saca toda esa carga de dolor, de sufrimiento. A veces andamos con toda esta carga porque hay tanta, cuando uno trabaja con personas, hay gente que habla bien, hay gente que habla mal de nosotros, hay gente que no le gusta lo que hacemos, hay gente que se porta mal, hay gente que está esperando que nosotros tropecemos, que nos caigamos, hay gente que está esperando de todas las cosas que nos pasen. Entonces eso, ineludiblemente, en algún momento nos afecta, nos pone mal, nos pone así como que, uy, qué feo esto, y nos hace desenfocarnos. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. No es que no nos va a pasar, eso me pasó, esperaba que la gente respondiera de una manera, bueno, respondieron de otra. No era lo que yo esperaba, pero Dios suplió, Dios suplió la ausencia de las otras personas con las personas justas indicadas o con una fuerza o una fortaleza que me hizo poder hacer y cumplir todo lo que yo necesitaba hacer en ese momento. Cuando nosotros comenzamos a edificar acá, encargamos 1000 ladrillos. Nunca había agarrado un ladrillo para nada. Cuando empezamos a entrar los 1000 ladrillos, no sabíamos ni dónde ponerlo, ni cómo hacer, nada. Agarrarlo, nos dolía las manos, todo, no sabíamos, estábamos desesperados. Era un feriado, se habían ido todos del fin de semana largo, en la época en que la gente viajaba y se podía reunir. Decíamos, esto es espantoso, ¿cómo vamos a hacer? Y apareció alguien que no sé ni de dónde, me dijo, señora, ¿la ayudo? Y lo que nosotros, Rubén y yo, no podíamos hacer en 2, él subía de a 5. De a 5, subía, bajaba. Y una persona que Dios la envió y la usó en ese momento que nosotros estábamos necesitando. Esto es lo importante, que es lo que quiero transmitirle. Todos los conocimientos que nosotros tenemos, todo. Y yo quiero que ustedes este pasaje bíblico se lo anote, lo escriba, lo tenga, todo lo que Dios usa y a Él lo hacemos. Y eso significa estar llenos del Espíritu Santo. Porque estos talentos, para que Dios obre de esta manera, dice que lo llenó del Espíritu de Dios. Y le dio destreza. El Espíritu de Dios se manifestó con destreza, se manifestó con inteligencia, se manifestó con conocimiento, con toda capacidad artesanal, con la capacidad de instruir, de enseñar. Todo eso lo hizo Dios para nosotros. Así que estos son tiempos de desafíos. Todas estamos haciendo un montón de cursos, aprendiendo un montón de cosas. De todo eso que estamos haciendo,
Dios nos va a usar, Dios nos va a bendecir y Dios va a extender esa visión porque abrió los cielos para nosotros. Y estamos nosotros caminando en su promesa. Nosotros estamos caminando en un oasis, estamos viviendo algo que el resto de las personas que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen esa fe, esa fuerza, esa fortaleza, no lo pueden vivir. La desesperanza y la soledad y los problemas los llegaron y se acumularon y el dolor es demasiado. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que Dios nos está dando y nos ha dado hoy es para beneficio de los demás, para usarlo en beneficio de otra persona, a favor de otra persona, y en función de eso, el milagro de la creatividad, el milagro de la necesidad, que la necesidad deje de ser como tal para que empiece a construirse. En ese lugar donde había necesidad, Dios pone sobreabundancia. En un lugar donde había enfermedad, Dios pone salud. En un lugar donde había muerte, Dios pone vida. Dios pone vida. Pero ¿saben cuándo pone eso? Cuando hay personas que nos dejamos llevar y nos dejamos usar para que donde haya muerte, ahora por medio mío, yo llevo la vida. Pero tengo que animarme a pasar, tengo que animarme a cruzar al otro lado, tengo que desafiarme. Jesús me está desafiando a que me suba a la barca y vaya al otro lado. Al otro lado, salga de mi estado de comodidad, de certidumbre, para decir, bien, me pongo entonces en la brecha para hacer algo por alguien. Todo esto es para algo y Dios obra de esa manera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todos los testimonios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas durante esta semana, todo lo que tú has puesto en este lugar, todo lo que tú has derramado sobre tus hijos. Ahora, Señor, establecemos una unción fresca y nueva para multiplicación de esos dones, de esos talentos, para que tu gloria se manifieste en todos los lugares, para que en Corrientes podamos poner allí el fundamento apostólico de la paz, el fundamento del gozo, de la libertad que es Jesucristo. Declaramos cielos abiertos sobre ese lugar. También declaramos cielos abiertos sobre la provincia del Chaco, allí donde llega toda esa mercadería en las escuelas, las personas que están siendo instrumento de esta bendición, bendícela, Señor. Haz, Señor, que esta mercadería llegue a los niños, a aquellas personas que lo están necesitando. Que tu gloria repose sobre todas las personas que son instrumentos de ayuda para que tus hijos sean beneficiados y alimentados. Y en cada lugar, en cada necesidad, en cada espacio donde estamos ahora invocando tu nombre, soltamos la palabra de bendición y de sanidad, nos cubrimos con tu sangre y declaramos que nada nos toca a cada uno de tus hijos. Donde enviemos la palabra de sanidad, ahí se está cumpliendo, porque estamos declarando una restauración y estableciendo un tiempo nuevo en este momento. Es un tiempo bisagra. Dios está haciendo y acomodando todas las cosas, y en ese río de Dios es donde estamos metidos. Sopla, Señor, estos vientos de avivamiento, vientos sobrenaturales. Llévate, Señor, el virus COVID-19. Declaramos que se anula, que se quema. Lo declaramos que todo diagnóstico ahora está siendo caduco en el nombre de Jesús, y enviamos la palabra de sanidad y nos cubrimos, caminamos en tu promesa y lo declaramos para nosotros, para nuestra generación y las futuras generaciones que vendrán posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es. Entonces, hemos